Estudio Evangelio de Lucas, la creciente influencia del reino. Lucas 13 del 10 al 21. El objetivo de las enseñanzas de Jesús era mostrar que el reino de los cielos se había acercado. No era un provocador, como algunos tratan de mostrar al ver lo que ocurría cuando él mostraba el poder de Dios y su misericordia. El incidente del texto que examinamos lo demuestra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Solo el principal de la sinagoga era quien concedía el permiso y indicaba quién enseñaba aquel día. Haciendo esto, Jesús observó a una mujer encorvada, maltratada por espíritus inmundos, enferma durante 18 años. La autoridad de Jesús podía liberarla y de esta manera sanarla de su enfermedad, por lo cual la llamó y la dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Solo hizo falta que Jesús pusiera las manos sobre ella y al instante se produjo el milagro. Todo podría haber sido gozo y gloria para Dios si no hubiera saltado la hipocresía del principal de aquella sinagoga. Es muy dudoso que Jesús, en su acción, hubiera contradicho las leyes por las que le acusaron, según el texto, sanando en el día de reposo. Según las regulaciones del día de reposo elaboradas por el hombre, en este día no se podía trabajar, y sanar a una persona que no estaba de peligro de muerte era trabajar. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue hablar a la mujer y ponerle las manos, y la mujer lo que hizo fue enderezarse. No hay nada en la ley de Dios, ni siquiera en las regulaciones rabínicas, que prohibiera hacer actos de misericordia el día de reposo, como Cristo señaló con el ejemplo de desatar al buey o al asno del pesebre para llevarlo a beber. La Misná, la codificación de las leyes rabínicas judías, permitía que a los animales se les llevara comida y agua en el día de reposo, siempre y cuando no llevaran ninguna carga. Me acuerdo de la incongruencia que había en las normas en la supuesta pandemia de COVID, que permitían salir a la calle a pasear a los animales, pero no se podía salir un rato con los niños. Siendo este el caso, Jesús quiso comprender por qué a esta mujer, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué mejor día que el sábado o día de reposo para liberarla de la carga que había soportado por tanto tiempo? Lo que fue un intento para acusar a Jesús de incumplir las ordenanzas, actuando de forma cobarde, ya que no tuvo valor de enfrentarse directamente a Jesús, puesto que utilizó a los presentes para acusar a la mujer. Dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Terminó siendo un acto ridículo, avergonzándose todos al ser expuesto su hipocresía. Este hombre no podía negar el milagro. A pesar de ello, decidió dirigir su corazón religioso en contra del reino. Esta es la naturaleza humana, y si permitimos que ella sea la que guíe nuestra vida, como los adversarios de Jesús, seremos avergonzados. Por el contrario, si desechando nuestro pensamiento que se opone al reino y observando los resultados del poder y misericordia de Dios, creemos en Jesucristo, nos regocijaremos y glorificaremos al Señor. Los hombres avergonzados pudieron arrepentirse y humillarse. Sin embargo, el orgullo humano les impidió ver más allá de su absurdo entendimiento, estorbándoles para que no tomasen la oportunidad que les estaba dando de entrar en su reino. El ministerio de Jesús no se centraba en descubrir a aquellos que intentaban acusarle falsamente. La verdad es que también vino a salvar a estos, que ciegamente le perseguían guiados por su duro corazón. Como se ha mencionado en el inicio de este capítulo, el propósito de él era exhibir el reino. Las dos parábolas siguientes pueden resumir la enseñanza que en aquel día Jesús mostraba en la sinagoga. Después de mostrar el poder del reino de Dios y su superioridad con el reino de las tinieblas, liberando y sanando a la mujer, Jesús continuó su enseñanza. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Jesús lo compara con una semilla de mostaza. En algunos lugares se indica la semilla más pequeña, algo incorrecto. Sin embargo, pudiera ser que fuese en aquellos tiempos la semilla más pequeña que se conociera para sembrar. Lo que Jesús quería que entendiesen es que el reino de Dios comenzaba con algo diminuto o insignificante, pero que se convertiría en algo muy grande.
Que las aves puedan anidar en el árbol indica que es lo suficientemente grande como para dar seguridad a los pájaros para construir sus nidos. ¿Qué es aquello tan pequeño que se convertirá en el gran reino de Dios? Por supuesto se refería a Jesús, el reino que conquistará tras su muerte en la cruz. Nadie en aquella época podía imaginar que el cristianismo llegaría a ser lo que es en la actualidad, y aún lo que llegará a ser en el cumplimiento de los tiempos. Aquel pequeño hombre, con unos cuantos discípulos, conquistaría el mundo. ¿Quién puede predecir que de una semilla como la de un grano de mostaza pueda salir un arbusto que se convertirá en el arbusto más grande del huerto? Ezequiel vio así el reino terrenal del Mesías. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de todas especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que ya Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. La segunda parábola compara el reino de Dios con la levadura, y con ello muestra el poder del crecimiento interno. Ya había usado la levadura para mostrar la influencia negativa de la maldad. En este caso es la influencia positiva del reino. En la ilustración del Señor, la harina representa al mundo y la levadura representa al reino. Al igual que la levadura que se mezcla en la masa y por tanto es oculta de la vista, el reino está escondido del mundo. La gloriosa manifestación de los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo o la Iglesia, aún no ha ocurrido. Por eso, para el mundo no es evidente quiénes son los súbditos del reino. No obstante, así como la levadura transforma la masa, el reino, aunque esté escondido, influye en el mundo. El reino irá conquistando al mundo. Como el reino es Cristo, la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, también participa del trabajo que está realizando Cristo para ayudar toda la masa.